Amén. Vamos a comenzar la palabra del Señor. Vamos a poner de pie aquí. Vamos a buscar en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 8. No sé, la pastora. No importa, después ya. Capítulo 8 de Lucas, del versículo 43 al 48. Vamos a hablar de esta mujer, una mujer de fe. ¿Amén? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos delante de tu presencia. Agradecida, Señor amado, por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y esa paz, Señor, que tú colocas, Señor, desde el momento que nos encontramos contigo. En esta hora, Señor, hemos venido, Señor, sedientas de tu palabra, para que tú nos hables a nuestra vida, a nuestros corazones, conforme sea nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Puede tomar asiento. Y vamos a ver esta mujer que padecía un flujo de sangre, ya dice por 12 años. El título se la nombra a ella en la palabra como la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Amén. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. El versículo 43. Ella sufría de hemorragias crónicas durante 12 años. Había buscado tratamientos, pero su condición había empeorado. En vez de mejorar, había empeorado. Y a esto se le agregaba también que ella había gastado todos sus recursos, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con medicina, en médicos. En estos 12 años ella había hecho todo lo imposible para curarse. Era triste la condición que vivía ella en ese tiempo. Soportaba la carga física que tenía consecuencias en lo espiritual y en lo social. Y ahora vamos a ver por qué. Su condición la convertía en inmunda, por lo cual vivía marginada. En Levítico, capítulo 15, del 25 al 30. Levítico 15, 25 al 30 dice así. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo.
y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtalas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro por el holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. O sea, debido a esta situación, porque ella era considerada una mujer inmunda frente a la sociedad, debido a esta situación, el plan de acercarse a Jesús era muy riesgoso. Todo aquel que ella tocara sería inmundo, y para poder llegar a él tuvo que abrirse paso entre tanta multitud que avanzaba. Ella en ese tiempo, cierto, era considerada inmunda por lo que ella estaba marginada tanto socialmente como espiritualmente, porque ella no tenía la libertad de ir al templo, a nada, porque ella estaba inmunda, tenía que ser apartada. Y con sus semejantes también no se podían acercar a ella, porque dice que el que la tocara también quedaba inmundo. Entonces no podía tener relacionarse con los demás como ella, o como a uno le gusta, de pronto estar un poco más, socializar con los demás, compartir con los demás. Ella no podía, no tenía esa libertad. Socialmente, espiritualmente también, y emocionalmente, porque como le digo, también estaba sí, está grabando. Entonces, estaba marginada y sola, porque todo esto la llevaba a una soledad, porque ella no podía vivir una vida normal frente a las demás personas. Uno apenas puede imaginar el dolor y la presión emocional que agotaba todos los días sus fuerzas, día tras día, ¿cierto? Porque uno se cansa. Imagínense, uno de repente pasa un año, pasan 2 años y uno de repente experimenta ciertas situaciones y se va como secando, se va apagando, se va desanimando. La soledad a muchas personas hasta los lleva a la muerte. Y ella, 12 años en esta situación, 12 años siendo marginada y siendo quizás ni siquiera conocida, porque no era una persona que tuviera la libertad para moverse en el pueblo o en cualquier parte. Al considerar las muchas decepciones que había tenido con los médicos hasta dejarla en una total pobreza. Ese es otro punto. Ella estaba, dice que se gastaba, dice la palabra del Señor, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esto la dejó a ella sin recursos. Ella había dado todo lo que tenía. Dice Marcos 5:26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ay, sí, imagínense que tratando de mejorar, en vez de mejorar o en vez de obtener algún bien o algún resultado de todos los esfuerzos que ella hacía, finalmente dice que le iba peor. Imagínense la necesidad, la angustia que ella debió haber sentido. Estaba restringida en cuanto a su vida religiosa y social. ¿Podemos nosotros imaginarnos o ponernos en su situación? Pensar o sentir lo que ella estaba viviendo en ese contexto. Qué duro, qué difícil, ¿cierto? Gracias a Dios que estamos en este tiempo bajo la gracia y podemos vivir otro contexto, pero aún así hay muchas situaciones muy similares que nos toca a veces vivir y que Dios nos deja esto para enseñarnos a lo que hacer, a qué podemos enfrentarnos, que Dios siempre nos da una salida para todo. Sin embargo, ella no dejó que nada se interpusiera mientras se abría paso para tocar a Jesús. Amén.
era difícil porque ella podría haber pensado, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Cómo? Si está toda la multitud alrededor. Dice la palabra que le estaban apretando, ¿cierto? Sí. Que le estaban apretando, que le estaban agolpando ahí. Y dice que el versículo 44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Marcos 5, 28 dice, porque decía, palabras de ella, de esta mujer, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué fe, qué convicción tenía ella? Ella iba a buscar la respuesta a su necesidad. Era como la última opción que se le presentaba, porque ya había visto todos los médicos, ya había gastado todo, ya no le quedaban más fuerzas. Lo único que le quedaba era ir a donde este Jesús, del cual ella había oído. Se le acercó por detrás creyendo que podía ser sanada con tan solo tocar su manto. Ella pudo haberse cuestionado el ir de esa manera, pero dejó todo razonamiento y excusa, y fue decidida a tomar el manto de Jesús, lo que para ella significó un gran esfuerzo y valentía. ¿Qué fue lo que motivó a esta mujer a ir a Jesús? Dice Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué es lo que fue lo que motivó entonces para ir a Jesús? Es todo lo que ella había escuchado hablar de Jesús. Sabía que Jesús podía ayudarla, porque había escuchado de los milagros de Jesús. Había escuchado que Jesús, cuando pasaba por las ciudades, quizás sanaba enfermos, hacía milagros. Y ella decía, Él me puede sanar. Esta vez no quedó desilusionada, como muchas veces. Iba a los médicos, se gastaban sus recursos, iba buscando ayuda, quizás le recomendaban uno o le recomendaban otro y ella buscaba y al final salía peor. Pero esta vez ella no salió desilusionada, sino que Dios honró su fe. Y aunque estaba débil, Dios sanó su cuerpo. Dios hizo ese milagro. Ahora bien, no todos nosotros tenemos el mismo grado de fe. Ya sabemos que está la fe salvadora, pero también hay un don, que es el don de fe, que es tremendo. Si nosotros lo pudiéramos tener o pedírselo al Señor, es uno de los dones más grandes, porque imagínense tener esa fe que tuvo Abraham, el padre de la fe, en circunstancias muy, muy difíciles, imposibles y que no se veían para nada. Lo mismo esta mujer, tener esa fe que sabía que solamente Jesús la podía sanar, y ella se interpuso entre la multitud para tocar el manto de Jesús. No todos tenemos el mismo grado de fe. Unos tienen más y otros menos, pero Jesús nos responde no importando la medida de fe que tengamos, solamente que creamos. Amén. Que creamos en Él, que tengamos la fe en Él. Al creer, Dios nos da de su poder y algo ocurre en nuestra vida. Algo ocurre en nuestra vida. Cuando Dios obra, siempre algo ocurre en nuestra vida. Ya no somos igual. Ya no somos igual para nada. En ese momento habían muchas personas con necesidad. Pero lo que hizo la diferencia en esta mujer fue su fe y su confianza en Dios. Había mucha gente, dice la palabra, que se agolpaban a Él y le apretaban. Entonces Jesús dijo, en el versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, decían, ¿cómo? Decían los discípulos, ¿cómo va a ser esa pregunta? Si todo el mundo lo está tocando, todo el mundo lo está pasando a llevar porque se empujan unos con otros para poder ir con Él. Pero Jesús sabía que había salido poder de Él, que había salido virtud de Él, y que alguien lo había tocado y que había ocurrido algo especial. Había obrado.
Jesús se dio vuelta para ver quién lo había tocado. Muchas personas aquí apretaban a Jesús a causa de la multitud, todos anhelando ver el milagro que iba a ocurrir o que hablaban de la casa de Jairo, ¿cierto? Un hombre conocido e importante en la ciudad, y todos querían ir a ver qué estaba pasando con la hija de Jairo. Pero esta mujer no se estaba acercando por la hija de Jairo ni por Jairo. Ella no se estaba acercando por esa razón. Ella se estaba acercando por su necesidad, por su propia necesidad. No estaba mirando la necesidad del otro, estaba mirando su necesidad. Estaba diciendo, yo necesito. Jesús, es verdad, cuando muchas veces hay personas que están escuchando la palabra del Señor y dicen, Señor, háblale a él, háblale a ella, pero ¿qué hay de mí? ¿Cierto? Uno tiene que decir, Señor, háblame a mí. Señor, yo quiero recibir, yo tengo necesidad. Igual que mi hermano, igual que mi hermana tiene necesidad, yo también tengo necesidad y Dios quiere suplir esa necesidad. Le reconoció como el Cristo, obviamente, porque si tuvo esa fe, Sí. fue porque le reconoció como el Mesías. Lo reconoció, por porque eso sabía que solamente tocarlo iba a ser sanada. iba a ser sanada. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que cuando nos acerquemos con fe, creamos que Él puede obrar en nuestra necesidad. Amén. Eso es lo que Él quiere ver en nosotros, la fe. Oh, Señor Jesús. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Él hacía la diferencia. Es verdad, todos me apretan, todos me caminan conmigo, unos con otros apegados, pero alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Algo diferente, ahí pasó algo, ahí sucedió algo. Que Dios diga eso cada vez que nosotros vayamos al encuentro con Jesús. El Señor puede decir, alguien me ha tocado, alguien me llamó, algo pasó aquí, y que pueda salir virtud de Dios para nuestras vidas. Jesús sabía quién le había tocado, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio en público de la obra de Dios en su vida. Luego de salvarnos, Él quiere ya dialogar con nosotros. Él se interesa por nuestra vida. No es tan solo salvarnos, no es que nosotros le recibamos a Jesús en nuestro corazón y digamos, sí, soy salva, me voy con Él cuando el Señor venga y todo. No, Él se interesa por nuestra vida. Diariamente, Él está atento a escucharnos. Él no tan solo la tocó y dejó que ella fuera sanada así nomás y la dejó ahí, siguió su camino, no. Él se detuvo y dijo, alto, porque alguien me ha tocado. Y Él dice, porque he conocido que ha salido virtud, que ha salido poder de mí. Entonces la mujer, dice la palabra del Señor, que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Por qué? Porque se vio descubierta. Porque ella dijo ya, si toco tan solo el manto, si toco tan solo el manto seré sana. Y a lo mejor ella pensó, voy a ser sana y nadie se va a enterar. Pero Jesús se enteró. Sí, no lo pasa desapercibido, sino que dice que la descubre y dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Tremendo testimonio a toda esa gente, cantidad de gente que iba apretando a Jesús para poder avanzar. Ella incluso, perdona pastora, pero ella incluso estaba, conforme Levítico, estaba incumpliendo todos los preceptos y las normas que estaban establecidas por el mismo Dios, por su fe. Amén. Porque creía que ella se iba a acercar a él, ¿no? Ella estaba, imagínense estaba convencida. La desesperación que tenía, la necesidad tan grande de Jesús que tenía para ser sanada, que ya era, Señor, o sea, yo creo firmemente por lo que yo he oído de ti,
Yo creo que en ti voy a encontrar las respuestas que no he encontrado en los médicos, que no he encontrado en ninguna parte. Pero en ti, Jesús, yo creo que voy a encontrar esa solución. Además de este ejemplo de fe no podía quedar oculto. Cuán importante es tener una fe genuina en Jesús. Amén. Quien puede hacer la obra completa en nosotros. Amén. O sea, no es que Dios va a empezar una obra y la va a dejar así. No, Él quiere completarla hasta el final, hasta cuando Él venga por nosotros. Entonces dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, o sea, por su enfermedad, y cómo al instante había sido sanada. Jesús no solo la sanó físicamente, en este acto que Él hace, también eliminó la causa del rechazo. Claro. Inmediatamente. No la consideró impura. No, la sanó socialmente porque ya iba a poder relacionarse con los demás. Le dio la salvación, le dio sanidad espiritual y emocional. O sea, a ella, a través de esta fe, le dio la sanidad física, sí, al instante, pero no tan solo la sanidad física, no quedó ahí, sino que también la sanó íntegramente, completa. Sanó sus emociones, sanó todo lo que ella vivía, todo eso en un momento. La soledad y todo, porque ya no iba a tener más problemas, ya iba a poder relacionarse, ya iba a poder ir a comprar con libertad, o iba a poder ver a su familia con libertad, o iba a poder ir al templo con libertad. O sea, iba un cambio total de la vida de esta mujer. Hoy hay gente que también está buscando durante años sin poder mejorar su estado espiritual. Amén. Y con ello otras áreas que ante esto se encuentran desilusionados, cansados, desanimados, sin esperanza y necesitan urgentemente, al igual que esta mujer, encontrarse con Jesús cueste lo que cueste. Amén. Hay mucha gente que está necesitando este encuentro con Jesús, que está desilusionada porque ha buscado respuestas en muchos lugares y no las ha encontrado. Pero Dios le quiere salir al encuentro. Y Él dijo, palabra de Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A partir de este momento ella vuelve a formar parte de la vida social y religiosa junto a sus semejantes. Y la llamó hija, una expresión de afecto fraterno, y elogió su fe. Tu fe te ha salvado. Jesús tenía compasión, no importando la edad ni la posición social. ¿Cuántos años de angustia hemos vivido? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es nuestra necesidad? Tal vez necesitáis un milagro del Señor al igual que esta mujer. Quizás lo que necesitéis sea la paz de Dios en tu corazón debido a las situaciones que habéis vivido durante años. Quizás has gastado aún de lo que no tenéis en médicos, medicinas, al punto de que muchas veces no habéis quedado sin nada, al igual que esta mujer. Dice la palabra en Marcos 6:56, hablando de otro episodio, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Dios tiene una respuesta para todos. Dios tiene sanidad para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios tiene la respuesta para nuestras necesidades. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muchas veces nosotros estamos así, viviendo situaciones difíciles, tan difíciles que no vemos salida, pero dice Dios que Él envía su palabra
y nos sana y nos libra de la ruina en la que nos encontramos. Hay un salmo que dice que Él nos saca del hoyo, del hoyo nos rescata nuestra vida. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor amado, por esta palabra de esta mujer, Señor, que tú nos presentas hoy, Señor, esta mujer del flujo de sangre, una mujer de fe, Señor, en la cual, Señor, podemos ver el ejemplo, Señor, de que tú, Padre Celestial, no haces excepción de personas, sino, Padre Celestial, tú nos miras con amor y miras nuestras necesidades, Señor. Tú miras conforme a la necesidad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Tantos años, Señor, que esta mujer estaba padeciendo, Señor, esta enfermedad. Mucho tiempo, Señor amado, buscando respuestas en uno u otro lugar. Mas tú, Señor, cuando llegaste, Señor, a su vida, pudiste, Señor, en un instante, Señor, solucionar su problema en una forma completa, Señor. Gracias, y esperamos, Señor amado, que tú también obres en nuestra vida, Señor. No tan solo en un área, Señor, sino que en todas las áreas de nuestra vida seas tú cogiendo, Padre Celestial, y tratando en ellas, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo provisión, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra vida, nuestro caminar, Señor. Nuestra necesidad, Señor, la presentamos delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Tú tienes esa respuesta. Tú tienes eso, Padre Celestial, que nos hace tanta falta, Señor amado, a nuestro vivir. En el nombre de Jesús, Señor amado, declaramos esta palabra para nuestras vidas. Amén y amén.